Estamos viendo por primera vez el interior de la casa en King Road mientras se publican fotos de la escena del crimen. Y ese video completo de seguridad de la casa de al lado muestra los inquietantes momentos previos a los asesinatos de 4 estudiantes universitarios de la Universidad de Idaho. Yo reviso todo eso. Bienvenidos a Crime Fix, soy Ángela Levy. Han pasado un poco más de 2 semanas desde que Bryan Kohberger fue enviado a una prisión de máxima seguridad para comenzar a cumplir sus 4 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de Maddie Mogan, Caleb Gonsalves, Shanna Kernodle y Ethan Chapin. Y ahora estamos viendo solo una pequeña parte de la enorme cantidad de pruebas que aún debe publicar el Departamento de Policía de Moscú. Fotos de la escena del crimen de la calle King Road, número 1122, han sido entregadas a una estación de televisión de Boise, KTVB. Law and Crime, de hecho, ha solicitado una larga lista de artículos al Departamento de Policía de Moscú y a otras agencias, y aún no ha recibido respuesta. Pero los residentes de Idaho obtienen una respuesta más rápida a estas solicitudes de registros. KTVB compartió estas fotos que recibieron y muestran áreas dentro de la casa que están borrosas y redactadas. También hay imágenes de la puerta corrediza de vidrio por la que Bryan Kohberger entró la mañana del 13 de noviembre de 2022 con la intención de cometer un asesinato. Las fotos también muestran huellas de manos en la ventana trasera de la casa, pero no sabemos a quién pertenecen. El programa Today Show compartió fotos de KTVB, incluyendo una que mostraba las botas de Maddie en el suelo. También se observan vasos rojos desechables. Las fotos muestran una casa universitaria típica que un hombre destruyó, convirtiéndola en una escena de crimen horrible. Aún no sabemos por qué lo hizo. Cualquier razón que diera no tendría sentido para nosotros. La publicación de las fotos se dio después de que esta foto de Bryan Kohberger se hiciera pública. Muestra a Bryan poco después de su arresto el 30 de diciembre de 2022. La Policía Estatal de Pensilvania allanó la casa de sus padres en Pensilvania. Kohberger vestía completamente de negro esa mañana. Y ahora se ha publicado el video completo de la casa junto a la 1122 King Road. El video de la 1112 King Road fue grabado desde esta cámara. La casa está justo al lado de donde Maddie, Kaylee, Shanna y Ethan fueron asesinados. A las 3:30 de la mañana, el Hyundai Elantra blanco entra a King Road por primera vez y luego sale un par de minutos después. Aquí hay un clip de un video realizado por el Idaho Statesman. Los editores de video del Idaho Statesman aceleran el video 15 veces para mostrar la siguiente vez que Kohberger entra a King Road a las 3:38 de la mañana. Luego sale de King Road a las 3:40 am. De nuevo, este video está acelerado 15 veces y a las 3:46 de la mañana, el repartidor de DoorDash que intenta entregar comida a Shanna entra a King Road. A las 3:51 am se ve al repartidor de DoorDash caminando por la calle. En su declaración mencionó que tuvo dificultades para hallar la dirección, incluso usando una linterna para buscar los números de la casa. En un momento ella se da la vuelta y puedes verla caminando de regreso hacia el 1122 de King Road con su linterna en la mano. Luego, a las 3:56 de la mañana, el Elantra blanco vuelve a girar hacia King Road y se va a las 3:58 de la mañana.
Viste que el repartidor de DoorDash se fue a las 4 de la mañana. Las detectives dijeron en un informe que Kohberger se estacionó detrás de esa conductora y luego se fue, y no creen que ella lo haya visto nunca. Luego, a las 4:04 de la mañana, el Elantra blanco entra de nuevo a King Road y hace una extraña maniobra de 3 puntos. Este periodo marca el principio del fin de las vidas de Maddie, Kaylee, Shanna y Ethan a manos de Bryan Kohberger. Nuevamente sin motivo alguno. Bryan Kohberger, vestido de negro y con un cuchillo K-Bar, entró sigilosamente a la casa de King Road por la puerta corrediza de vidrio. La cámara que captó estas imágenes también grabó sonidos que se cree provinieron del dormitorio de Shanna. El fuerte golpe pudo haber sido Shanna cayendo al suelo. Los informes policiales revelan que Shanna luchó por su vida. Tenía más de 50 puñaladas, muchas en brazos, manos y cara. Trató de defenderse de Bryan Kohberger. A las 4:20, el cobarde huye de la escena del crimen. Ahora sabemos con certeza que el auto blanco que casi pierde el control al huir a toda velocidad del lugar del crimen era manejado por Bryan Kohberger. Durante más de 2 años lo negó mediante sus abogados, pero el mes pasado cambió repentinamente de opinión. En cuanto al cargo 1 de robo agravado, ¿cómo se declara, señor Kohberger, culpable o inocente? Culpable. Los fiscales habían planeado usar este modelo en 3D de la casa en 3D para mostrarle al jurado la extraña distribución de la casa. De hecho, el FBI construyó el modelo. El techo se podía quitar, y un testigo como Dylan Mortensen probablemente lo habría usado para mostrarle al jurado dónde estaba su habitación en relación con las otras y la cocina. Pero ahora ya no se necesita la casa modelo. En cuanto al cargo 2, asesinato en primer grado en relación con el asesinato de Madison Mogan, ¿cómo se declara culpable o no culpable? Culpable. En relación al cargo 3, por el asesinato en primer grado de Kaylee González, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Culpable. En cuanto al cargo 4, el asesinato en primer grado de Shanna Kearns Arnold, de un ser humano, ¿cómo se declara culpable o no culpable? Culpable. Con respecto al cargo 5, el asesinato en primer grado de Ethan Chapin, ¿cómo se declara culpable o no culpable? Culpable. Kohberger ha confesado el asesinato a sangre fría de los estudiantes. Ya escuchaste el acuerdo de culpabilidad del que hablé hoy. ¿Estás de acuerdo con él? Sí. Y entiendes la naturaleza de los cargos de los que se te acusa y a los que, según entiendo, te vas a declarar culpable hoy. Sí.
Como indiqué, no estoy obligado por el acuerdo de culpabilidad, pero el acuerdo de culpabilidad es por la pena máxima en cada cargo. ¿Entiende que no estoy obligado por el acuerdo de culpabilidad? Sí. ¿Alguien le ha prometido que yo sería indulgente o que sería fácil con usted si se declara culpable? No. ¿Alguien lo ha amenazado a usted o a alguien cercano a usted para que se declare culpable? No. Aparte de los acuerdos del Estado respecto al acuerdo de culpabilidad, ¿alguien le ha prometido algo a cambio de su declaración de culpabilidad? No. ¿Alguien le ha dicho que no sea sincero al responder mis preguntas hoy? No. ¿Alguien le ha ofrecido algún tipo de recompensa aparte del acuerdo de culpabilidad para que se declare culpable hoy? No. ¿Se está declarando culpable porque es culpable? Sí. Antes de ser llevado a prisión, las familias de las víctimas le dijeron a Kohberger exactamente lo que pensaban de él. No voy a quedarme aquí para complacerte. No habrá lágrimas ni temblores de mi parte. Decepciones como tú se alimentan del dolor, del miedo y de la ilusión de poder. Y no voy a alimentar a tu bestia. En cambio, te llamaré por lo que eres. Sociópata, psicópata, asesina. Haré las preguntas que resuenan violentamente en mi propia cabeza tan fuerte que casi no puedo pensar con claridad ningún día. Algunas de estas pueden resultarte familiares, así que siéntate derecha cuando te hable. ¿Cómo era tu vida justo antes de que asesinaras a mis hermanas? ¿Te preparaste para el crimen antes de salir de tu departamento? Por favor, detalla lo que estabas pensando y sintiendo en ese momento. ¿Por qué elegiste a mis hermanas? Antes de actuar, ¿te acercaste a mis hermanas? Detalla lo que estabas pensando y sintiendo. Antes de salir de su casa, ¿hay algo más que hayas hecho? ¿Cómo se siente saber que lo único en lo que fracasaste más miserablemente que en ser un asesino es intentar ser rapero? ¿Recientemente empezaste a rasurarte o a arrancarte las cejas manualmente? ¿Por qué el 13 de noviembre? ¿De verdad pensaste que tu compra en Amazon era imposible de rastrear solo porque usaste una tarjeta de regalo? ¿Cómo es que disfrutas observar las estrellas teniendo un caso tan severo de nieve visual? ¿Dónde está el arma homicida? ¿La ropa que llevabas esa noche? ¿Qué trajiste contigo a la casa? ¿Cuál fue la segunda arma que usaste contra Kaylee? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Kaylee? Por favor, describe en detalle el nivel de ansiedad que debiste haber sentido cuando escuchaste que llegó el Bearcat a la casa de tu familia el 30 de diciembre de 2022. ¿De cuál te arrepientes más? ¿Regresas a la escena del crimen 5 horas después o nunca vuelves a Moscú, ni siquiera una vez? Después de haberlos estado acechando ahí durante meses, si realmente fueras inteligente, ¿crees que estarías aquí ahora mismo? ¿Cómo se siente necesitar tanta atención solo para sentirte real? Te aterra ser una persona común, ¿verdad? ¿Sientes algo en lo absoluto? ¿O eres exactamente lo que siempre temiste? Nada. Quiero invitar a Mark Weaver para hablar sobre la nueva evidencia que se está revelando. Mark, has cubierto muchos casos. Has lidiado con registros públicos, disputas, solicitudes. ¿Cuál fue tu primera reacción a este video? Sé que Dateline publicó parte de este video en mayo. Ahora tenemos al Idaho Statesman obteniendo esto y publicando una versión más larga. ¿Cuáles son tus pensamientos como fiscal de pena de muerte al ver este video y ver el Elantra blanco? Bryan Kohberger ahora admite que era él solo dando vueltas alrededor de la escena del crimen, dando vueltas y vueltas. Es como un buitre dando vueltas alrededor de su presa. Esa es una buena analogía. He procesado casos de asesinato, he trabajado en casos de registros públicos y también he sido quien tiene que redactar los registros que se entregan a la prensa. Es una perspectiva interesante para mí de la que hablar. Hay una sensación siniestra al verlo.
Sabemos lo que está a punto de suceder y realmente se siente como un buitre dando vueltas alrededor de su presa o un tiburón rodeando a su víctima. Y ya sabes, obviamente es tarde en la noche, eso solo hace que se sienta más escalofriante. Y luego estuvo la publicación de las fotos de la escena del crimen, algunas de las cuales estaban borrosas, pero tenemos una idea real de cómo se veía afuera mientras él reunía el valor para cometer este crimen con el que probablemente había estado fantaseando en su cabeza durante días, semanas o meses. Y luego cómo se veía por dentro, estar realmente ahí y saber que así era como él veía la escena del crimen y las últimas imágenes de sus víctimas. Es simplemente aterrador. ¿Sabes? Se liberaron 200 de estas fotos de la escena del crimen a KTVB Televisión y Voice. Los medios de Idaho obtienen estos registros más rápido por las leyes de registros públicos del estado. Los residentes de Idaho reciben una respuesta más rápido, dentro de 3 días hábiles. Residentes de fuera del estado, 21 días hábiles, solo para que lo sepan. Pero es tan triste. No publicaron todas las fotos de la escena del crimen porque son muy gráficas, incluso en su versión editada. Pero realmente te das cuenta de que eran chicos en una casa universitaria que simplemente se fueron a dormir. Ya sabíamos esto, pero ahora lo estás viendo. Se fueron a dormir y nunca despertaron porque alguien entró a su casa y les robó la vida. Quiero decir, realmente te golpea en el estómago lo horrible y asqueroso que es esto. Sí, enviamos a nuestros hijos a la universidad sabiendo que esta es su última oportunidad de aprender sobre la vida antes de que tengan que comenzar su carrera adulta y su vida. Entonces, si estuvieras haciendo el casting de una película y tuvieras que crear un set para cómo se vería una casa universitaria, tomarías los vasos rojos y los pondrías en el suelo. Tomas cajas de cerveza y las pones en el suelo y tendrías todo desordenado. Esto es exactamente como se veía. Así que todos hemos estado en casas así y así es como vive alguna gente. Bien por ellos. Eso es lo que deben hacer los niños. Pero es un recordatorio de que esta inocencia fue robada por esta personificación del mal, rondando, fantaseando, infiltrándose y luego cometiendo estos atroces asesinatos. Sí, absolutamente atroz. O sea, es simplemente increíble. ¿Podrías decirme, Mark, sabes, volvamos a ese video? Sabes, ves este video y no pudieron identificar definitivamente el vehículo en esa parte del video. Usaron otras partes del video para identificar el vehículo, ¿sabes? Pero aún así establece una línea de tiempo clara en el crimen. ¿Qué tan valiosa es esa parte del video? Al construir un caso complejo sin confesión o pruebas de ácido desoxirribonucleico sólidas, a pesar de tener algo de evidencia de ácido desoxirribonucleico, no contamos con pruebas absolutamente contundentes. Los miembros del jurado quieren ver que la fiscalía ha hecho su tarea, así que cuando yo proceso casos siempre uso PowerPoint, siempre pongo imágenes, a veces hago una línea de tiempo o conecto los puntos, lo que demuestra una fiscalía profesional. Les brinda a los miembros del jurado con dudas razonables una forma de calmarlas y decir, este es un caso preparado profesionalmente. Tienen este ácido desoxirribonucleico de contacto en la funda del cuchillo. Tienen todas estas otras piezas del rompecabezas, pero la línea de tiempo es la que une todas las piezas individuales. La línea de tiempo es muy importante aquí porque coincide de alguna manera con la compañera de cuarto sobreviviente Direct Message y su historia. Y luego tiene sus mensajes de texto. Así que es un caso circunstancial, o al menos era un caso circunstancial. Pero creo que ese video es muy importante porque tomas al repartidor de DoorDash que puedes ver en él cuando deja la comida y lo combinas con el testimonio de Dylan, su relato de lo que pasó y los registros de su teléfono celular. Y tienes una imagen muy clara, una narrativa de lo que pasó en esa casa. Sí, en cada caso que proceso ahora estamos usando evidencia digital. Existen más cámaras de timbre y seguridad, también mensajes de texto y geolocalización. Y cuando la conductora de DoorDash tomó esa foto, tenemos los metadatos de sus fotos para saber exactamente cuándo dejó la comida. Y los miembros del jurado ya esperan esto.
te hace preguntarte cómo se resolvían y probaban casos como este hace 75 años. Hubo asesinatos atroces con cuchillo de jóvenes hace 75 años. Y esos fiscales no tenían las pruebas que tenemos ahora, y los jurados llegan a esperar eso. Y solía llamarse el efecto CSI. Los jurados quieren tener toda la ciencia para probar las cosas. A veces en mis juicios solo cuento con testimonios de testigos presenciales y otras evidencias sin datos científicos. Debemos explicar al jurado que a veces tenemos ciencia y otras no. En este caso teníamos ciencia bastante buena. Quiero volver a lo que mencionaste antes sobre el ácido desoxirribonucleico, cómo tenían el ácido desoxirribonucleico en el broche de la funda del cuchillo. Pero ese era el único ácido desoxirribonucleico que tenían de Bryan Kohberger en esa casa. Es una prueba contundente cuando la combinas con todo lo demás. Pero al mismo tiempo, nunca sabes cómo se va a atacar algo en el juicio, cómo se va a desarrollar en el juicio y cómo un jurado o los jurados van a percibir eso una vez que salga en el estrado. ¿Crees que, ya sabes, la fiscalía pudo haber estado un poco nerviosa por todo esto, especialmente sin ninguna conexión con las víctimas? Sabes, dijeron que hablaron de todo lo que no tenían en este caso al aceptar este acuerdo de culpabilidad. ¿Crees que estaban un poco nerviosos y por eso fueron tan rápidos, boom, para aceptar ese acuerdo y decir, firma en la línea punteada? Lo tomaremos sin tal vez decir, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que Taylor se siente y responda algunas preguntas y luego consideraremos eliminar la pena de muerte. Esa es una buena teoría. Hace unos 23 o 24 años, en mi primer juicio con jurado, me sentía muy confiado en mis pruebas. Y los fiscales jóvenes que están comenzando están muy confiados en sus pruebas. A medida que procesas más juicios con jurado, te percatas de que los jurados son como cualquier otro individuo. Algunos son peculiares. Algunos son difíciles de convencer y no entienden la ciencia, tal vez porque no tomaron química en la preparatoria o la universidad. Algunos de ellos rechazan las ideas modernas de la ciencia y todo lo que necesitas es un jurado. Solo un jurado podría estancar al jurado, lo que significa que tendrías que empezar el juicio de nuevo meses después, o un jurado en la fase de la pena de muerte que diga, sí, lo hizo, pero realmente no me convence la evidencia, no apoyaré la pena de muerte. Así que regresamos a la cadena perpetua. Así que es difícil conseguir una condena de pena de muerte cuando no tienes una confesión o pruebas de ácido desoxirribonucleico irrefutables. El tipo de evidencia de ácido desoxirribonucleico que encontraron es un proceso más reciente que solo hemos estado usando en los últimos años. Y nunca sabes si no hay un jurado que en su mente diga, no creo que esto esté bien. Falta algo aquí en la ciencia. Bill Thompson mencionó durante la conferencia de prensa, repitiendo las palabras del juez Hippler en la sentencia, que no habría forma de saber si lo que dijera Bryan Kohberger sería verdad. Incluso si habláramos con él, él estaba listo para declararse culpable. Estaba listo para decir, yo lo hice. Así que, ya sabes, yo lo veo como que muchas veces estos asesinos no te dicen toda la verdad, pero te dicen lo suficiente para que tengas una idea clara. Y te dan algo que realmente lo confirma, lo corrobora todo y lo une. ¿Crees que habría valido la pena sentarse con él y hacerle algunas preguntas, aunque pensaras que tal vez mentiría sobre algunas cosas? Sí, creo que sí. Tú y yo hemos estado al aire, 8, 10, 12 veces sobre este caso en los últimos años. Y en una de nuestras entrevistas anteriores contigo, yo no critiqué al fiscal por aceptar este acuerdo por las razones que acabo de explicar, que hay muchas formas en que esto podría salir mal. Pero sí critico al fiscal por no obtener una declaración, por no exigir como parte de este acuerdo que este asesino explique más sobre lo que pasó. Eso no daría un cierre completo, pero sí un poco de cierre a las familias de las víctimas. Sospecho que él podría ofrecer hacer esto en algún momento en el futuro, ya sea por dinero, clemencia o fama. Vimos esto con Ted Bundy. Hay indicios de que quizá Kohberger, ya sabes, estaba interesado en el caso de Ted Bundy. Ted Bundy negó completamente haber asesinado a decenas de mujeres jóvenes. El número total es incierto. Lo negó rotundamente durante sus juicios. Y luego, solo unos días antes de que lo ejecutaran, trajo a un equipo de noticias y trajo a personas que le harían preguntas y dijo, les contaré todo
con la esperanza de que tal vez el gobernador conmutara su sentencia a cadena perpetua. Así que estuvo negociando hasta el final. En ese caso, Bundy estaba tratando de librarse de la pena de muerte, pero él no dijo ni una palabra hasta que le convino decir algo. Y entonces dio detalles significativos. De hecho, les contó a las autoridades sobre asesinatos que no sabían que Bundy había cometido. Sí, siento que Brian Koberger pudo entrar a la prisión con dinero. Y esa moneda era su historia. Sí, así es. Y ahora la tiene. Y como dije, sospecho que en algún momento, porque es inquietante, astuto e inteligente, no se puede obtener un doctorado sin inteligencia, curiosidad y astucia. Tarde o temprano, él usará esas cualidades. Sí, estoy de acuerdo contigo, 110%. ¿Algún pensamiento final sobre las nuevas pruebas que están saliendo? Aún falta más por revelarse. Sabes, está saliendo poco a poco, pero ¿algún pensamiento final sobre el video y las fotos de la escena del crimen? Sí, lo veo, y una parte de mi cerebro es la parte de fiscal, ya sabes, analizándolo. La otra parte es la de padre. Intento imaginar a estas familias viendo estas imágenes, sabiendo que sus hijos están detrás de los difuminados y que las salpicaduras de sangre pertenecen a sus hijos. Así que siempre quiero tratar de recordar el lado humano de esto y nuestra necesidad de orar por estas familias y por lo que están pasando. Qué cosa tan horrible causó este hombre en la vida de estas 4 familias y de innumerables amigos. Así que respeto la manera en que Ley y Crimen ha cubierto este caso y creo que lo han hecho de una manera inteligente y con tacto, pero no podemos ignorar el elemento humano. Sí, para nada. Es horrible. Y estas familias, no sé cómo lo hacen. No sé cómo se levantan todos los días. Mis pensamientos y oraciones están con ellos. Gracias, Mark Weaver. Gracias, Janet. Brian Koberger está cumpliendo su condena en la institución de máxima seguridad de Idaho, en el bloque Hot. Eso es vivienda restrictiva a largo plazo. Pasa 23 horas al día en una celda y se le permite salir 1 hora. Puede bañarse cada 2 días. Esa es su vida ahora. Eso es todo por este episodio de Crime Fix. Soy Angelette Levy. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima vez.